¿Cómo están, colegas de Ciencia y Tecnología? Reciban el saludo del área de gestión pedagógica de la UGEL Jaén. En esta oportunidad, para poder compartir con ustedes algunas herramientas tecnológicas que facilitarán nuestra tarea en la enseñanza de la ciencia. Les vamos a presentar ahora todas las piezas de las que está constituido el equipo de circuitos de corriente continua. Aquí en la parte izquierda ustedes observan, tenemos nosotros los componentes para armar los circuitos eléctricos: alambre, batería, bombilla, resistor, interruptor, fusible, batería, bombilla, otro resistor. Tenemos nosotros algunos materiales como un billete, un clip, una moneda, un borrador, la mano de un ser humano, de un animal, en este caso un perro, un lápiz que serviría para una práctica, por ejemplo, para probar si son o no conductores de la corriente eléctrica. En la parte derecha tenemos nosotros aquí esta ventanita de etiquetas, que si yo la desactivo, observen aquí, automáticamente los nombres de los componentes del kit han desaparecido. O sea, si nosotros le ponemos la función etiqueta, nuevamente aparecen los nombres. Bueno, les recomiendo trabajarlo así. Tenemos aquí a la mano derecha también debajo un voltímetro, que podemos cogerlo, arrastrarlo hacia nuestra pantalla y poder usarlo para poder medir la diferencia potencial entre dos puntos. Cuando no lo necesitamos, lo podemos regresar y automáticamente regresa al lugar en donde estuvo. Al igual, también aquí tenemos nosotros un amperímetro. Usted sabe que el amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica y debe estar instalado en el circuito para que funcione, ¿correcto? Y lo podemos regresar también automáticamente a su lugar. Vamos a construir en este momento un circuito básico. Un circuito básico consta de una fuente electromotriz. Simplemente arrastramos, miren, la batería, el alambre en esta zona, se conecta automáticamente y puedo graduar la longitud del alambre al tamaño que me plazca. Si necesito más alambre, nuevamente cojo este material y observen que yo ya tengo la batería instalada en el polo positivo y negativo, las respectivas salidas. Vamos a colocar un interruptor. Ahí está el interruptor, nuestra bombilla eléctrica, bien, y veamos nosotros a ver un amperímetro, el amperímetro, para observar la cantidad de corriente eléctrica que puede estar circulando por este circuito eléctrico, ¿correcto? Ven con qué facilidad nosotros hemos armado ya nuestro circuito eléctrico. Ahora, si yo quisiera deshacer una unión, por ejemplo aquí, yo quiero deshacer, hago un clip, automáticamente aparece una tijera, y si yo cojo función tijera, estoy separando aquí los alambrecitos, separando la conexión que había hecho, ¿correcto? También, si yo quiero eliminar una de las piezas, por ejemplo, no quiero el amperímetro, en el centro del aparatito pongo un clip y aparece aquí para eliminarlo, ¿correcto? Pero en este caso sí, voy a necesitar ahí el amperímetro para que pueda funcionar convenientemente. Bien, ahí está. Observen que cuando el interruptor está abierto en esta zona, el amperímetro no marca paso de corriente, 0 amperios. De este botoncito del interruptor podemos activarlo. En este instante, el circuito eléctrico ya se encuentra funcionando y observamos nosotros que por el amperímetro está circulando 0.90 amperios, ¿correcto? Y acá hay una situación simpática. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber los valores de los elementos que hemos colocado, porque cada uno de ellos está realizando una función, por ejemplo, ¿cuál sería el valor de nuestra fuente electromotriz de esta batería? ¿Cuál sería la resistencia interna de nuestro foco? Por ahora no lo conocemos. Simplemente vamos a esta etiqueta de valores, acá a la mano derecha, observen dónde está la manito, y la activamos. Y estamos viendo que nuestra batería es de 9 voltios,
nuestra fuente electromotriz. La resistencia interna de nuestro foco es de 10 ohmios y la resistencia del interruptor es de 0 ohmios. El amperímetro sigue marcando 0.90 amperios. ¿Existe una forma de poder variar el valor de la resistencia, por ejemplo, de la bombilla? Sí. Activamos nosotros aquí y observen, aquí hay una barrita en donde yo puedo incrementar la resistencia al valor que necesite o simplemente cambiarle para ver qué sucede. Entonces yo ya cambié a 20 ohmios la resistencia interna del foquito. De igual manera también, si ponemos la manito encima de la batería y activamos en esta parte inferior, aparece también la posibilidad de incrementarle el voltaje de nuestra batería. Por ejemplo, vamos a subirlo a 20 voltios. ¿Ven? 20 voltios. Simplemente ahora nuestra batería ya tiene 20 voltios de diferencia potencial en sus extremos. En este caso también estamos observando que la corriente, por ejemplo, en el amperímetro es de 1 amperio ya. O sea, ha subido 0.90 teníamos nosotros, ha subido 0.1 amperios. Hay una variación que luego en las prácticas mismas de la demostración de algunas leyes nos interesa conocer estos valores. Muy bien, si queremos nuevamente, por ejemplo, interrumpir el paso de la corriente, desactivamos nosotros aquí nuestro interruptor y definitivamente se ha interrumpido el paso de la corriente. Hay otra situación que nosotros tenemos que observar. Aquí el movimiento de los electrones, observen, se da a través de los hilos conductores y este es el sentido real de la corriente eléctrica. Los electrones, en el sentido real de la corriente eléctrica, se mueven siempre del polo positivo de la batería al polo negativo. Pero hay un sentido convencional que los científicos lo tomaron porque en un primer momento imaginaron a la corriente y teóricamente se acepta que puede moverse tanto las cargas positivas como las cargas negativas. Entonces se trabajaba como si fuera un flujo de protones y para eso se observaba que tenían que salir del polo positivo hacia el polo negativo de la pila. Así circula la corriente eléctrica idealmente, ¿no? Idealmente. Con el uso de estas herramientas, ustedes se van a volver cada vez más duchos, conocedores, y van a ir descubriendo también por sí solos el uso de cada una de estas piezas que componen el kit. Bueno, nuestra aventura comienza. Vamos a presentar en realidad un conjunto de prácticas elementales que nos permitan demostrar algunas leyes relacionadas con la corriente eléctrica y también demostrar algunas propiedades que necesitamos que los estudiantes conozcan para poder comprender y sobre todo saber explicarse el mundo con conocimiento científico. Hasta la próxima.